¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. De igual manera, por favor, si estamos requiriendo algún documento, algún certificado de la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del renacimiento, ¿no? Como ustedes saben, tanto el humanismo como el renacimiento realmente tuvieron un desarrollo similar, ya que aparecieron directamente en Italia. Sobre todo, se enfocaron directamente en el conocimiento y en la razón, ¿no? Tanto el humanismo, en este caso, centrarse en el estudio del ser humano y en el Renacimiento a destacar obras importantes de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, pero sobre todo de representantes icónicos que nos dejaron obras de arte que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el hombre de Vitruvio. Miren, por ejemplo, el que tenemos aquí, ¿sí? Es una obra que fue realizada por el señor, ¿sí? Que pintó, de igual manera pintó la Mona Lisa. ¿Cómo se llama este personaje que pintó la Mona Lisa? A ver. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Él, pues, fue uno de los personajes que dieron paso a estas corrientes culturales y además de ello dejándonos, pues, grandes obras, ¿no? La Mona Lisa, bueno, algunos historiadores destacan que él tenía diferentes representaciones, ¿no? Que tal vez era una representación de él cuando veía al espejo que era mujer o interpretaba en ese caso los rasgos de una mujer, o tal vez se menciona también de que la representación es de una pequeña trabajadora que obviamente ayudaba a Da Vinci en sus obras de arte, ¿no? Entonces hay diferentes hipótesis, pero sin embargo es una obra muy importante que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, acá del lado derecho tenemos la representación de la pintura de Adán, ¿no? Haciendo referencia, sí, el ser humano con la voluntad divina, es decir, con Dios, ¿no? Pero sobre todo también destacamos personajes como Aristóteles, Platón, Sócrates, que sobre todo daban paso al conocimiento, ¿no? Especialmente Aristóteles se paraba directamente en las plazas centrales y comenzaba pues a mencionar su conocimiento en base a sus pupilos. Recuerden que en la antigua Grecia generalmente los filósofos eran personas de élite y sumamente importantes, ¿no? Muy bien, vamos a revisar el siguiente contenido. Regáleme un segundito, por favor. Excelente, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Génesis Payo, por favor. Buenos días, licenciado. El Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antiguas. Al margen, el significado origen de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental que transcurrió en los siglos eh, 15 y 16 y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo paso de una edad a otra, trajo consigo numerosos avances en el campo de las ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos de esplendor cultural. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Miren, el Renacimiento prácticamente, ¿no? Tomó
lo que son ideas de la antigua Grecia y Roma, ¿no? Sobre todo directamente por el nombre que viene del sinónimo de renacer, ¿no? Entonces, prácticamente en su momento, las personas que establecieron el Renacimiento buscaban la manera de recuperar, ¿sí?, la belleza artística que en culturas anteriores tenían en su propio territorio, ¿no? Aquí también podemos hablar que lograron desarrollar las ciencias humanas, también lograron determinar las ciencias naturales y además de ello también la representación, ¿sí?, de las figuras, ¿no?, que representaban directamente algunas actividades. Miren, por ejemplo, acá tenemos una representación de los filósofos y aquí tenemos a la famosa Mona Lisa, ¿no? Miren, de igual manera su rostro, su cabello, su vestimenta, sus manos, ¿sí? Pero sobre todo, miren, en la partecita de atrás, nosotros también podemos observar lo que es la naturaleza. Y eso era una característica propia directamente del Renacimiento. Miren, por ejemplo, acá podemos observar a una mujer, ¿sí?, la naturaleza de fondo, pero sobre todo también podemos determinar la divinidad, ¿no? Aquí directamente se hace mención a un ángel, ¿sí?, dentro de esta pintura, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor o señorita? La señorita Blanca Lucila, por favor. Buenos días, licenciado. El Renacimiento. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales, y esto abre el camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia y la observación en el método más común. El enfoque de la cultura pasa de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomando el nombre del movimiento humanismo. El hombre, en primer plano de las ciencias humanas, fomenta el individualismo, nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que, en las ciencias, promueve una curiosidad por el descubrimiento de la belleza, el avance. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, aquí dentro del Renacimiento, ¿no? Además directamente de las enseñanzas en las disciplinas, también aparece pues lo que son métodos científicos, ¿no? Uno de los más comunes es el método de observación, ¿no? Y el enfoque que también se cambió fue el enfoque teocéntrico que directamente, ¿no?, se encargaba del estudio de Dios al ser antropocéntrico, es decir, al estudio del ser humano, ¿no? Además de ello, prácticamente resaltaron actividades como el descubrimiento de la belleza, del retrato, de la naturaleza y la decoración directamente con piedras preciosas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en las iglesias, especialmente religiosas, también encontramos representaciones, ¿no? Ángeles, ¿sí? Decoración directamente con materiales preciosos, colores sumamente llamativos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos a la Mona Lisa, ¿sí? Aquí tenemos David, Venus, muy bien. Aquí también detallamos lo que era la vida de los artistas en general, ¿no? Ya que ellos prácticamente, y dentro de la Edad Media, hablando del Renacimiento, del humanismo, tuvieron pues una gran trascendencia, ¿no? Más que todo, ya que ellos pertenecían a la élite, ¿sí? Ellos directamente pertenecían a la élite y eso permitía pues que sus obras sean expandidas de la mejor manera, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Me ayuda la señorita Angélica Margot, por favor. Licen, buenos días. Buenos días. El Renacimiento. El Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas y retoma premisas grelota- grecolatinas. Se fecha usualmente su comienzo con la caída de la Constantinopla en el año de 1453, aunque no todos los historiadores están de acuerdo. Con esta fecha se toma en consideración ese punto histórico tradicionalmente. El término renacimiento comienza a utilizarse para definir el periodo
en el siglo XVI, pero fue utilizado por primera vez por el literato Petrarca. El periodo renacentista será descrito como una ruptura deliberada con las estructuras anteriores. Los cambios estéticos son los más sencillos de apreciar y fueron los que dispersaron con más facilidad en la Europa renacentista. Sin embargo, los cambios más radicales en cuanto a la mentalidad llevaron más en cantidad tiempo, pero fueron definitivos. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, prácticamente, ¿no? El Renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas, ¿no? Si bien es cierto, el desarrollo de estas corrientes artísticas prácticamente se toman algunos historiadores desde la caída de Constantinopla en 1453, ¿no? Que prácticamente fue la caída del Imperio Bizantino y de ahí directamente parten el gran desarrollo directamente de estas corrientes artísticas, ¿no? Aquí también se logra determinar que dentro o el término renacimiento prácticamente fue utilizado por el literato Petrarca, ¿no? Y que obviamente tomó bastante relevancia a partir del siglo XVI, ¿sí? Aquí también podemos determinar que la mentalidad, especialmente de los europeos, también fueron cambiando. Ya no se centraban directamente en el aspecto religioso, sino más bien en buscar más conocimiento, ¿no? El tener más normativas, el tener más representaciones artísticas, ¿no? Y que con el pasar del tiempo prácticamente lograron desarrollarse. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a determinar cómo eran las construcciones, ¿sí? Las obras de arquitectura dentro del Renacimiento. Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor. Ah, un cafecito con pan. Buenos días, licenciado. A ver, Buenos días. arquitectura. Las construcciones renacentistas, por ser grandiosas o monumentales, el principal objeto de la arquitectura de la época fue solucionar el caos urbano de las ciudades de la Edad Media, en las cuales las calles estaban increíblemente desordenadas y la gente vivía amontonada. Las decoraciones más utilizadas fueron grandes rasgos, los arcos y bóvedas, los pórticos y los candelabros. Cabe destacar que las construcciones al caracterizaron por ser grandiosas y monumentales. Su base más sólida puede hallarse ¿dónde estoy? A ver. No de Italia, más precisamente en la ciudad de Florencia, un sitio en donde el movimiento gótico no pudo ingresar. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, una de las características esenciales de la arquitectura era que la mayoría de los templos de las iglesias, universidades, eran sumamente grandes, sumamente monumentales, ¿no? Y una característica propia fue que las iglesias, por lo general, tenían que encontrarse, o las obras de arquitectura, en el centro de las ciudades, ¿no? Ya que directamente permitía pues organizarse directamente a las viviendas a su alrededor, ¿no? Aquí también podemos directamente establecer que era una medida para que la gente pueda vivir lo que es ordenada, ¿no? Y ya no amontonada. Aquí también podemos determinar que dentro de la ciudad de Florencia prácticamente fue el crecimiento tanto del humanismo como del renacimiento. Florencia, en la actualidad, ¿en qué país queda? En la actualidad, ¿en qué país queda Florencia? Italia. Italia. En Italia. Muy bien, excelente. Que desde ahí prácticamente fue la cuna del Renacimiento. Además, ¿no? Detallar que las decoraciones tenían arcos, bóvedas, pórticos, candelabros, ¿no?
pero sobre todo prácticamente eran construcciones monumentales. Miren, acá tenemos lo que es la ciudad, ¿sí? Pero la iglesia o las obras de arquitectura siempre se encontraban en el centro. Tenemos columnas, cúpulas, una decoración sumamente llamativa, colores preciosos. Miren sus columnas, ¿sí? Sumamente llamativas. Vamos a la pintura. ¿Me ayuda, por favor, el señor Galo Bolívar? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Muy Sí, buenos días, por favor. voy a abrir el teléfono porque estoy escuchando clase, licenciado. A ver, licenciado, pintura. Este es. Sí, por favor. Ya. Si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interesaron en las técnicas de retrato y la perspectiva. Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza, característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, en la pintura, a pesar directamente que la cosmovisión se centraba en el ser humano, todavía seguían siendo religiosas, ¿no? Además de ello, aparecieron técnicas nuevas en la decoración, por ejemplo, el retrato y la perspectiva, ¿no? Miren, entonces, por ejemplo, aquí directamente, ¿no? Empezaron a tener una habilidad por determinar tanto el rostro o actividades, en este caso, que determinaban dentro de la Biblia, ¿no? Miren la perspectiva, mirarlo de un sitio diferente, colocar la pintura en una posición diferente, eso también permitía pues tener otro tipo de visualización, ¿no? Además, comenzaron directamente a plasmar la naturaleza, ¿sí? Y sobre todo las características propias del ser humano, ¿no? Algunos de los exponentes fueron Miguel Ángel. Miguel Ángel, famoso también por haber pintado pues la Capilla Sixtina de el Vaticano. Algunos historiadores dicen que él no terminó de pintar la capilla, otros dicen que cuando él terminó prácticamente quedó ciego, ¿sí? Y ya no pudo ver su obra, en este caso, terminada, ¿no? Entonces son opiniones y opiniones, pero sobre todo destacan su participación en la pintura, ¿no? Leonardo da Vinci, Rafael Asancio, entre otros, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿cómo se llama esta obra de arte que tenemos aquí? Y que justamente también la pintó este célebre personaje. ¿Cómo se llama? La última cena. Excelente, muy bien. La última cena, ¿no? Donde nos habla directamente de Jesús y sus apóstoles en general, ¿no? Vamos a la escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ismael? Sí, listen. Por Leo, favor, mira. sí, Escultura. por favor. La Ujú. escultura renacista buscaba expresar la naturaleza y perfección humana, siguiendo los conceptos del Renacimiento. La escultura se volcó a expresar la naturaleza humana, buscando cuerpos ideales y perfectos. Y aunque las principales obras son religiosas, en ellas también se incorporó el desnudo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, en el caso de la escultura, obviamente pues expresaban la naturaleza,
la perfección humana. Además de ello, prácticamente, ¿no? Buscaban lo que eran cuerpos perfectos, cuerpos ideales, y además de ello, incorporaron otra técnica, ¿sí? Que se sigue utilizando hasta el día de hoy, que es el desnudo. Miren, por ejemplo, acá tenemos una representación, ¿no? De la Virgen María, la naturaleza en la parte de atrás, también la representación del Niño Dios, pero obviamente destacando lo que es su cuerpo, ¿sí? Con la actividad del desnudo, ¿sí? Como lo representaban. Bien, acá de igual manera, hechos o acontecimientos que estaban dentro de la Biblia también los representaban, ¿no? Ok, miren, por ejemplo, la naturaleza en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el Renacimiento, pues, fue una etapa sumamente desarrollada, ya que permitieron tomar, pues, ideas o habilidades artísticas de culturas anteriores, ¿no? Hablando directamente de la cultura griega, de los romanos en general, ¿no? Y sobre todo tratando directamente de enfocarse a la actualidad, enfocarse directamente a la representación del ser humano, del cuerpo, de la belleza, ¿sí? Pero sobre todo también destacando las obras de arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, ¿en casita también tenemos cuadros pintados, tal vez? Yo sí, Lisa. Yo sí tengo, mi Excelente, cuñada. muy bien. A eso directamente lo podemos atribuir que es una representación de la naturaleza en algunos casos, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿tenemos lo que son cuadros o fotografías de nosotros? También yo sí tengo. Sí. Excelente, ¿no? Miren, es otra prácticamente virtud que el Renacimiento y el humanismo nos dejó, ¿no? El retrato, ¿sí? La representación de nosotros con la naturaleza, sobre todo realizando también nuestras actividades, ¿no? Que permanecen hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si hablamos de trabajos en madera, ¿sí? En casita también podemos encontrarlos, ¿no? Como pueden ser directamente en armarios, trabajos en madera sumamente pequeñitos en donde podemos colocar lo que son fotos, imágenes, ¿sí? Y sobre todo también podemos determinar lo que es el desarrollo, ¿sí? Cuando nosotros vamos por la calle y por lo general encontramos una persona que pueda dibujar, entonces nos dice, quédese quietecito ahí, yo le voy a dibujar, entonces tienen su tiempo, decoran con colores llamativos, y además directamente mejoran su perspectiva, ¿no? Tanto lo que es la pintura, la escultura, la música y las obras de arquitectura todavía pues prevalece en la actualidad, ¿no? Además de ellos siguen avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, hoy en día se hacen monumentos ya de personas y obviamente con un material sumamente costoso, caro en algunas situaciones, pero sobre todo plasman, ¿no? Al ser humano, plasman directamente a sus actividades, pero sobre todo también detallan en la decoración. No sé si hemos observado en los últimos años cómo hacen lo que es representaciones de futbolistas, de músicos, de artistas, dentro de diferentes materiales como es la madera, el aluminio, el hierro también de igual manera, en donde representan a estos personajes, ¿no? Pero en fin, son grandes habilidades que el ser humano hasta el día de hoy pues ha logrado desarrollarlas, ¿no? Entonces, tanto en la pintura, en la escultura, en las obras de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara aquí, dentro de Quito, ¿cuáles son las obras de arquitectura más importantes? Las iglesias. Ya, muy bien, las iglesias. Del ¿Iglesias como centro de la cuáles? mitad del mundo. La Virgen del La Panecillo. Basílica, San Francisco, la Muy Merced, bien, la Basílica, San Francisco, ¿cuál más? la Compañía, La Compañía, Santo muy Domingo. bien. ¿Ya? ¿Qué obras artísticas más tenemos en Quito aparte de las iglesias? A ver.
La estatua de la mitad del mundo. De la mitad del mundo, muy bien, excelente. Sí, ¿qué otras obras tenemos? Señorita Olga Margot Erazo, muy bien. ¿Qué obras tenemos? Obras de arte, pero aparte de Obras las religiosas. arquitectónicas. Ya, La mitad del mundo. ya, muy bien. La Virgen de El Panecillo. Ahora, si yo preguntara del Ecuador, ¿qué tipo de obras arquitectónicas grandes, hermosas, decorativas tenemos en nuestro territorio? Ahora, del Ecuador. Las obras de arte del Guayasamín sería una de ellas, son las más que representan. Muy bien, las obras de arte también de este célebre personaje de Guayasamín, ¿no? Sí, excelente. ¿Qué otras obras nosotros tenemos dentro de nuestro territorio? A ver, tenemos un montón. La Virgen de Quito. Ya, muy bien, excelente. Del Ecuador. A ver, ¿qué más tenemos aquí en el Ecuador? La batalla de Pichincha. La Catedral de la Inmaculada de Concepción, creo que es. Y está ubicada en Cuenca. Cuenca, creo que es. Ya, muy bien. Vamos a nombrar cinco, a ver. Tenemos un montón aquí en el Ecuador. En 5 mi obras tierra, Guayaquil, arquitectónicas. El tenemos Palacio de Gobierno. Él Palacio de Gobierno. también es una obra de arte, muy bien. Vamos, segundo. La Casa de la Cultura Eh, del Ecuador. También, excelente, 2. en la Vamos, Tacunga está la Casa de los Marqueses. muy bien, de los marqueses, Malecón en Guayaquil, excelente, tenemos la 3. estatua de Simón Bolívar y San Martín. Muy bien, en el Malecón 2000, excelente. Vamos, cuarta. El Teatro Politécnico Osvaldo de la Torre. Muy bien, excelente. Otro más. El Monumental antiguo de Banco Central Barcelona. cuenta como... El antiguo Banco Central también es considerado una obra arquitectónica, Muy si es que bien, no me el equivoco. antiguo Banco Central. Muy bien. Entonces, miren, si Monumental de bien es cierto, Barcelona. muy bien, ese también es otra obra de arte. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros aquí en el Ecuador tenemos una gran variedad, ¿no? De pintura, de escultura, pero sobre todo de obras arquitectónicas, ¿no? Que eventualmente son obras que prevalecen hasta el día de hoy y son llamativas tanto por su decoración, por su pintura, por su simbolismo, ¿no? Detallan lo que es la música, la pintura, la escultura, el trabajo con materiales preciosos, trabajo en los frescos, en la madera, ¿sí? Pero sobre todo también detalla la vivencia de todas estas obras de arte, ¿no? Que hasta el día de hoy prevalecen, la mayoría dentro de las iglesias, la mayoría dentro de los templos, pero sobre todo también tenemos que tener un cuidado muy importante por estas obras de arte, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, está ahí? No, licenciado. Excelente. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. En la tardecita ya nos encontramos, ¿sí? Un bonito día, cuídense mucho. Gracias, dicen. Gracias, Licen. Gracias.